Bueno, entonces, el tema para hoy era hablar sobre cáncer de lengua. Ya habíamos venido platicando un poquito sobre los diferentes tipos sobre los diferentes subsitios de cada uno de los diferentes subtipos que existen en el cáncer de cabeza y cuello. De hecho, ya tuvimos una clase también de cavidad oral donde se incluye lengua. Sin embargo, con esta clase, pues lo que pretendo es tener un poquito más de eh, conocimiento sobre específicamente los pacientes con cáncer de lengua. Entonces vamos a revisar un poquito sobre la anatomía y la histología, unos cuantos datos de epidemiología. Vamos a dividir el tratamiento del cáncer de lengua basado en la etapa clínica que se presenta al paciente, cuál es el abordaje quirúrgico que se puede ofrecer a los pacientes, en qué pacientes está indicado la adyuvancia después del tratamiento quirúrgico y cuáles son las modalidades que tenemos para ofrecer el tratamiento definitivo a los pacientes. Entonces, para recordar, sabemos que la lengua, si utilizamos los subsitios de clasificación para el cáncer de cabeza y cuello, se encuentra dentro de la cavidad oral. Los dos tercios anteriores, ¿verdad? Que es la parte móvil de la lengua, mientras que el tercio posterior, que es la base de la lengua, se encuentra constituido dentro de lo que es la orofaringe. Eh, la lengua realmente es un músculo, es un órgano musculoso, ¿verdad? Que sabemos que está compuesto principalmente por los músculos extrínsecos e intrínsecos. Importante, creo yo, para fines de la clase y para lo que nosotros tenemos que reconocer más que todo es los dos tercios anteriores de la lengua que se encuentran divididos por el rafe, que es la línea media, ¿verdad? Y en la parte posterior que se encuentra la base de la lengua se extiende hasta la vallécula epiglótica, que es donde se encuentran la raíz de la lengua y prácticamente la mayoría de las papilas gustativas. Y al lado derecho lo que podemos observar es una imagen que lo que representa es por distintos colores los músculos extrínsecos de la lengua. Los músculos intrínsecos prácticamente lo que tienen la función es de darle la estabilidad y la forma a la lengua, mientras que son los músculos extrínsecos los que se encargan principalmente de los movimientos de la lengua y por lo tanto ayudarnos con las funciones de deglución, el habla, etcétera. Sabemos que la lengua, principalmente a nivel histológico, está constituida por un epitelio queratinizado estratificado. Es prácticamente todo el epitelio que va a recubrir la lengua. La principal categoría histológica siempre va a ser un carcinoma de células escamosas. Sin embargo, sí pueden presentarse otros tipos de histología. Sin embargo, hasta en más del 95% el diagnóstico va a ser un carcinoma de células escamosas. Pasando a lo que es la epidemiología, este es un estudio retrospectivo que se hizo en base a las bases de datos de los SER y lo dividió por décadas, ¿verdad? Como podemos ver, hay distintas épocas. Este es el número total de los pacientes con diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello. Como podemos ver, siempre los pacientes entre los 50 y los 69 años son los que tienen una mayor incidencia del diagnóstico y esto es algo que se ha mantenido a lo largo de a lo largo de todas las décadas. Sin embargo, sí podemos ver un ligero aumento en los pacientes menores de 50 años. De igual forma, en las mujeres, pues sí, también se ha marcado un aumento en la incidencia. Y con respecto a al subsitio de la lengua, pues se ha mantenido. Realmente, acá, si se dan cuenta, lo dividen que la cavidad oral es el subsitio más frecuente y representa hasta el 29%, bueno, en la última década hasta el 25.9%. Sin embargo, la lengua es el subsitio más frecuente dentro de la cavidad oral, que llega a representar hasta el 14% de esos tumores. Esta es una revisión retrospectiva que se hizo en un hospital de Brasil, específicamente sobre pacientes con cáncer de lengua, que creo que es lo que más se puede acercar a nuestra epidemiología como Latinoamérica. Es la revisión de casos de 346 pacientes, que como podemos observar, en este caso sí los dividieron de acuerdo a dónde se encontraba, si se encontraba únicamente en una parte no especificada de los dos tercios anteriores de la lengua. Sin embargo, hasta un 73% se encuentra en el borde de la lengua, un 80% en la cara dorsal de la lengua o hasta un 91% en la parte ventral de la lengua. Esto va principalmente con los factores asociados, los principales factores de riesgo asociados, ¿verdad? Que sabemos que el tabaquismo, tanto el tabaquismo como el alcohol son dos factores de riesgo importantes para el desarrollo de cáncer de cabeza y cuello y como podemos observar, pues la mayoría de pacientes siempre van a tener antecedente ya sea de ser fumadores o de haber consumido alcohol. Y con respecto a la etapa clínica, al momento del diagnóstico, generalmente los pacientes hasta un 71% de los pacientes se puede llegar a diagnosticar ya en etapas avanzadas 3 y 4, lo que reduce las opciones de tratamiento que podemos ofrecer a estos pacientes.
Según la base de datos de Estados Unidos, pues a 5 años, tomando en cuenta todas las etapas clínicas, hay una supervivencia global de hasta un 70%. Ya cuando lo dividimos por etapas clínicas, pues podemos ver que en etapas tempranas hasta un 84% y va disminuyendo hasta más o menos un 40% de los pacientes que tienen enfermedad a distancia. Ya entrando un poquito más en la clase, pues solo recordar siempre la estadificación. Para estadificar un cáncer de lengua, lo hacemos utilizando la clasificación del subsitio de la cavidad oral, ¿verdad? Es muy importante recordar que para la clasificación T, generalmente utilizamos tanto el tamaño del tumor como el deep of invasion, que es la invasión máxima del tumor, que sabemos que lo tenemos que determinar de forma histológica. La clasificación N la podemos hacer tanto clínica como patológica y pues luego si hay o no presencia de metástasis. Entonces, me basé más que todo en las guías de NCCN porque creo que eran las que estaban como un poquito más ordenadas para poder guiarnos en el tratamiento dependiendo de la etapa clínica del paciente. Entonces, como siempre, ¿verdad? Recomiendan hacer una estratificación adecuada de los pacientes, al menos una tomografía de tórax. Se sugiere ya sea una tomografía o una resonancia magnética de cuello. El PET, ellos ponen ahí que se puede considerarla utilizar el PET, sin embargo, realmente no ha demostrado superioridad al momento de la estadificación versus los otros métodos diagnósticos. Se puede valorar la evaluación a través de endoscopía para determinar la presencia o ausencia de ganglios. También importante, que es algo que voy a mencionar muy rápidamente al final, la evaluación dental y nutricional previo al inicio del tratamiento. Y pues que el cese del tabaquismo en los pacientes que son fumadores activos. Y pues que siempre el recaso debería ser discutido en un equipo multidisciplinario. Entonces, para los pacientes que son T1 o T2 N0, que son etapas clínicas tempranas, etapa clínica 1 y 2, el tratamiento recomendado siempre va a ser la cirugía. En algunos casos se va a recomendar la radioterapia adyuvante o en pacientes que son clasificados como inoperables por comorbilidades, pues la radioterapia también es una opción. En los pacientes con etapas clínicas de 3 a 4A, la cirugía también va a continuar siendo la piedra angular del tratamiento, de ser posible realizarla. Generalmente estos pacientes iban acompañados de radioterapia adyuvante, luego el procedimiento, quimioradioterapia, y de igual forma, los pacientes que son considerados inoperables o irresecables, la quimioradioterapia definitiva también es la otra opción de tratamiento. Y por último, para los pacientes en etapa clínica 4B o C, pues ya sea quimioterapia, radioterapia definitiva, si es que es posible administrarla, o tratamiento sistémico con tratamiento sistémico en dado caso de metástasis a distancia o dependiendo del estado funcional del paciente, cuidados paliativos. Entonces, basándonos en las etapas tempranas, la cirugía va a depender mucho de cuál es el tipo de defecto o de tumor que nos encontramos. Entonces, hay 5 tipos de defectos que los cirujanos deberían de clasificarlo así para poder realizar el tratamiento quirúrgico en los pacientes con cáncer de lengua. Y el primero es el que vemos en la imagen B, que es una lesión que ocupa únicamente un tercio, ya sea, por ejemplo, el triángulo o el cuadrado, ocupa únicamente un tercio de un lado ipsilateral de la lengua. El defecto tipo 2 es aquel que va a ocupar los 2 tercios anteriores de la lengua, obviamente solo de un lado ipsilateral. El defecto tipo 3 es aquel que ocupa los 2 tercios anteriores de la lengua y que cruza la línea media. El defecto tipo 4 es aquel que ocupa los 2 tercios anteriores de la lengua, sin importar si cruza o no la línea media, pero que el A afecta menos del 50% de la base de la lengua y el B afecta más del 50% de la base de la lengua. Y por último, el defecto tipo 5, que es que cumpla cualquiera de las características de los defectos previos asociado a afectación del piso de la boca. Entonces, basado en esa clasificación según el tipo de defecto, nos puede guiar un poco a qué tipo de procedimiento quirúrgico podemos utilizar en el paciente. Como vemos, por ejemplo, los defectos tipo 2 generalmente se tratan con una hemiglosectomía, que también puede haber una hemiglosectomía extendida para los pacientes con defectos tipo 3, glosectomías ya sea totales o subtotales si el defecto es tipo 4, o una glosectomía más resección de las estructuras adyacentes siempre y cuando sea posible en los pacientes que tienen defectos tipo 5. Ahora bien, eso es como la clasificación previo a realizar el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, ya al momento de planificar la cirugía,
También se puede clasificar las glosectomías en diferentes tipos. La glosectomía tipo 1 es una glosectomía superficial, realmente es una mucosectomía, perdón. Se utiliza para lesiones localizadas que no son tan profundas. Sin embargo, como podemos observar, sí es necesario que se involucre tanto la mucosa, la submucosa, como ciertas fibras musculares. Eso es lo que tiene que estar reportado por parte del patólogo para determinar que sí fue una glosectomía tipo 1 satisfactoria y para descartar que no haya afectación a nivel del músculo. La glosectomía tipo 2 es en la que obviamente hay un área de lengua que más grande que se reseca. Sin embargo, también es importante la profundidad. En este caso se llega hasta los músculos intrínsecos de la lengua, ¿verdad? Y justamente dice que el patólogo debe reportar que se logra observar el cambio de las dirección de las estrías musculares, lo que representa el cambio hacia los músculos extrínsecos de la lengua. La glosectomía tipo 3 puede ser de dos tipos, A o B. En la A no se involucra mucosa, submucosa, músculos intrínsecos y músculos extrínsecos, mientras que en la B llega hasta los músculos extrínsecos que ya no son propios de la lengua. En la glosectomía tipo 4, como podemos ver en la A, prácticamente es una glosectomía que abarca los 2/3 anteriores de la lengua, resecando las estructuras cercanas al piso de la lengua del lado ipsilateral a la lesión. Mientras que en la glosectomía tipo 4, que es una glosectomía subtotal, no solo se reseca los 2/3 anteriores de la lengua y el 50% de la base de la lengua ipsilateral a la lesión. Y por último, la glosectomía tipo 5, que prácticamente es una glosectomía total. Ahí sí, prácticamente los 2/3 anteriores de la lengua en todas sus capas y también la base de la lengua. Ahora bien, este es cómo se clasifican los tipos de resecciones. Sin embargo, como sabemos, realmente tenemos que tomar mucho en cuenta cuál va a ser el resultado final del paciente, no solo con respecto a la supervivencia global, sino también en cuanto a la funcionalidad y también al aspecto estético que puede tener el paciente luego de un procedimiento como una glosectomía tipo 4 o tipo 5. Esta es una revisión que se realizó en un hospital de Italia, en Milán. Ellos hicieron una revisión retrospectiva de 300 pacientes que habían sido llevados a distintos tipos de glosectomía y como podemos observar, pues conforme el tipo de glosectomía va abarcando más estructuras, la supervivencia global va siendo menos, llegando hasta un 35% a 5 años en los pacientes en que se realizó una glosectomía tipo 4 o 5 y una supervivencia libre de progresión de un 27% en este grupo de pacientes. Y tomando en cuenta la funcionalidad de los pacientes, esa también es una revisión que se hizo en un hospital de Chicago sobre pacientes a los que se les realizó una glosectomía total con y sin una laringectomía profiláctica, ¿verdad? Porque en los pacientes que se hace glosectomía total se realiza también este procedimiento. Estas son las características de los pacientes. La mayoría no eran tantos pacientes, 17 en el grupo de glosectomía total y 9 pacientes en el grupo de glosectomía total más laringectomía. La mayoría de los pacientes eran menores de 60 años, y la mayoría de pacientes inclusive eran N0. En la mayoría de pacientes sí se logró tener márgenes positivos, perdón, no en todos los pacientes se logró tener márgenes negativos. Generalmente estos pacientes sí se hace una reparación con un injerto muscular realmente para dar más que todo un mejor aspecto estético a nivel de la lengua. Y con respecto a los resultados funcionales de estos pacientes, como podemos observar, prácticamente todos los pacientes tienden a tener recurrencia de la enfermedad. El tiempo medio hasta la recurrencia es de 7.1 meses en los pacientes en los que se hizo una glosectomía total y 4 meses en los que se hizo la glosectomía más la laringectomía. Mientras que ya con los resultados funcionales de los pacientes, como podemos observar, los pacientes que se hace la glosectomía total tienen más riesgo de tener una vía de alimentación alternativa permanente, así como una dependencia permanente de la traqueostomía y trastornos del habla también de forma crónica. Esto probablemente debido a que al final la traqueostomía se permanece porque esos pacientes pues no tienen un manejo adecuado de secreciones y de hecho esa es la razón por la cual se hace la laringectomía profiláctica en este grupo de pacientes.
Bueno, entonces, luego de la cirugía, en los pacientes también continuamos en etapas clínica 1 o 2. También tenemos que determinar cómo va a ser el manejo del cuello. Según las guías de NSCN, lo que vemos acá a la izquierda, este es cuáles son las indicaciones de realizar manejo del cuello quirúrgico. En los pacientes N0 debería ser una disección selectiva, independientemente de la etapa clínica del tumor, pero incluyendo únicamente los niveles 1 y 3, y decía que en los de la cavidad oral era decisión del cirujano eh, realizar la disección hasta el nivel 4. En los que son N1 o N2 se puede valorar realizar ya sea una disección selectiva o una radical, y en los N3 eso es una indicación de realizar una disección radical. Las bases para esto viene más que todo de este estudio en el que se randomizaron un total de 496 pacientes a realizarse una disección ganglionar selectiva durante el procedimiento quirúrgico versus terapéutica, es decir, que se manejaba el cuello hasta el momento de la recurrencia. Como podemos observar en este estudio, una gran mayoría de los pacientes sí eran tumores primarios de lengua, un 85% en ambos grupos, y eran en etapas clínicas tempranas, tanto T1 como T2. Y pues los resultados, como podemos observar, a 3 años, los pacientes que con una en los que se le hizo la disección electiva, sí tenían una mejor supervivencia global comparado con el grupo en el que se hizo terapéutica, con un hazard ratio de 0.64. Y con respecto a la supervivencia libre de progresión, también fue a favor de la disección selectiva del cuello, con una reducción de la recurrencia de la enfermedad hasta un 55% en los pacientes en que se realizó la disección al momento del procedimiento quirúrgico. Entonces, basado en este estudio, todos los pacientes, inclusive en etapas clínicas tempranas, se debe realizar manejo del cuello. Ahora bien, en los pacientes con cáncer de lengua, tomando en cuenta que a veces las lesiones pueden llegar a ser, pueden llegar a estar muy cerca de la línea media o ser lesiones muy grandes, y considerar que el riesgo de que haya micrometástasis en los ganglios ser bastante alto, es bastante elevado, se propuso este algoritmo que nos ayuda a determinar cómo se debe manejar el cuello en estos pacientes en etapas clínicas tempranas. Entonces, lo que utilizamos es el Deep of Invasion, qué tanta invasión hay del tumor, y el valor de corte es si es mayor o menor de 3 milímetros. Si es mayor de 3 milímetros y el tumor se encuentra en la línea media o muy cercano a la línea media, se sugiere realizar una disección bilateral selectiva del cuello, o en los casos en los que haya suficiente entrenamiento y experiencia con el uso, realizar un ganglio centinela, y según el resultado del ganglio centinela se puede valorar hacer o no la disección. Si el tumor está lateralizado, pues únicamente se hace una disección unilateral del cuello. Ahora bien, si el DOI es de 3 milímetros o menos, depende también si está cercano a la línea media o se acerca a la línea media, se puede valorar realizar ya sea la disección bilateral o el ganglio centinela, y si es menor de 3 milímetros y se encuentra lateralizado, de igual forma, pues, sugieren realizar el ganglio centinela o la disección unilateral selectiva del cuello. Sin embargo, vuelvo a mencionarte que realmente, a pesar de que tanto en este algoritmo que encontré como en las guías de NSCN sí mencionan la biopsia guiada por ultrasonido, perdón, la biopsia de ganglio centinela, siempre recalcan que debe ser realizada por un cirujano entrenado con un centro de alto volumen, y que si esas condiciones no se cumplen, que lo mejor es siempre realizar la disección ya sea uni o bilateral del cuello. Con respecto a la radioterapia adyuvante en las etapas clínicas tempranas, realmente estas son las indicaciones que nos proponen en las guías para dar radioterapia a los pacientes. Primero, que sea una clasificación N1 o más patológica, o que tenga características patológicas del mal pronóstico, como por ejemplo que tenga extensión extranodal, que los márgenes sean positivos, que sea una clasificación patológica T3 o T4 o N2, N3, como ya he mencionado, que haya invasión a los niveles 4 o 5 del cuello, o que tenga presencia de invasión linfovascular o invasión perineural. Entonces, en estos pacientes es de los que va a haber beneficio de dar radioterapia adyuvante posterior al procedimiento quirúrgico. Encontré esta revisión de casos también, que era un total de pacientes evaluados durante 35 años, a pesar de que no hay tantos pacientes en etapas clínicas tempranas 1 y 2. Sí se incluyeron en esta revisión. La mayoría de los pacientes tenían una etapa clínica 4A. Y más que todo, el propósito de esta revisión era determinar si realmente estos eran los factores de riesgo que más se asociaban con recurrencia del tumor,
y por lo tanto que estos eran los grupos de pacientes que más iban a beneficiar del tratamiento con radioterapia adyuvante. Y como podemos observar, pues sí, en efecto, la P es estadísticamente significativa justamente en los pacientes que tenían tumores T3, T4, márgenes positivos en los que había invasión perineural o que había extensión extranodal de la afectación de los ganglios linfáticos. A 5 años, como podemos observar, la, el, perdón, así, más o menos entre 50 y 60% es la tasa de control locorregional en los pacientes que tienen al menos una de estas características, contrario hasta un 76% de los pacientes que únicamente tienen pobre diferenciación del tumor, por lo que ese no se considera una, un criterio para dar radioterapia adyuvante en los pacientes. Ahora bien, eso fue para los pacientes con etapas clínicas tempranas, es decir, 1 y 2. Para los pacientes con etapas clínicas localmente avanzadas, de 3 a 4A, la cirugía, como mencioné al principio, sigue siendo la piedra angular del tratamiento, siempre y cuando sea posible realizarla, que el paciente esté dispuesto a realizar el procedimiento y que sepamos que pues, va a haber una adecuada funcionalidad luego del procedimiento quirúrgico. La clasificación, pues prácticamente es la misma que ya mencionamos, ¿verdad? Los tipos de defecto, cómo se clasifica el tipo de defecto según la localización del tumor y el tipo de glosectomía de acuerdo a la extensión también del tumor. Ahora bien, después de la cirugía, estos pacientes, pues sí se consideran como pacientes de alto riesgo, todos los pacientes con etapa de 3 a 4A, y por lo tanto estos pacientes sí se van a beneficiar de radioterapia luego de radioterapia más quimioterapia después del procedimiento quirúrgico. Entonces, en este estudio que fue publicado en el 2004, clasificaron a los pacientes como de alto riesgo si cumplían estas características, si tenían extensión extranodal, si habían márgenes positivos luego del procedimiento quirúrgico o si tenían 2 o más ganglios linfáticos positivos. Se randomizaron 459 pacientes a recibir únicamente radioterapia versus radioterapia más cisplatino, que fue administrada en alta dosis, 100 miligramos metro cuadrado cada 3 semanas. Y el objetivo principal de este estudio fue determinar la tasa de control locorregional. Con respecto a las características, realmente no dividía a los pacientes si eran de lengua o no, no lo menciona, pero pues sí había una muy importante cantidad de pacientes, 30% y 24% en el grupo de quimioradio concomitante eran pacientes con diagnóstico de cáncer de cavidad oral. Con respecto a los resultados de este estudio, eh, y con respecto al control local y regional, como podemos observar en la gráfica de la izquierda, sí hubo un beneficio de los pacientes que recibieron quimio-radioterapia combinada versus radioterapia sola, con una reducción del riesgo de recurrencia local o regional de hasta un 39%. Y con respecto a la supervivencia libre de progresión, también sí hay un beneficio en la gráfica con respecto a los pacientes que recibieron quimio-radioterapia concomitante, con una disminución de hasta un 28% de la recurrencia de enfermedad. Entonces, basado en este estudio, es que se da la recomendación que los pacientes que cumplen esas características de alto riesgo que mencioné previamente, sí se administre la radioterapia concomitante con la quimio-radioterapia concomitante. Eh, las guías también nos mencionan que pues, el cisplatino siempre va a ser la primera opción para este grupo de pacientes cuando vamos a dar concomitancia con radioterapia. Sin embargo, sí menciona que puede que encontremos algún grupo de pacientes que no sea apto para recibir cisplatino, como por ejemplo aquellos que no tienen una adecuada función renal, que por alguna razón tienen ya intolerancia o que hacen, mejor dicho, hipersensibilidad al cisplatino, o que simplemente su estado funcional no es el mejor para poder recibir quimioterapia con cisplatino. Entonces, a pesar de que es categoría 2B en las guías, sí está escrito que podemos dar concomitancia con cetuximab en los pacientes de alto riesgo con diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello. Entonces, en este estudio prácticamente se utilizaron los mismos factores para clasificar a los pacientes como de alto riesgo, que tuvieran extensión extranodal, que hubiesen márgenes positivos después del tratamiento quirúrgico o que hubieran 2 o más ganglios positivos en el momento de la revisión patológica. En ese estudio se randomizaron 238 pacientes a recibir radioterapia más cetuximab, más cisplatino versus, versus radioterapia únicamente con cetuximab. Y los objetivos fueron la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad. Entonces, no, perdón, me equivoqué en esta diapositiva previa. No era
es cetuximab, cetuximab con docetaxel eh, y cetuximab con cisplatino. Sí, así es. Entonces, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, los pacientes que recibieron radioterapia más cisplatino más cetuximab, no hubo una mejoría estadísticamente significativa versus los pacientes que utilizaron únicamente radioterapia más cisplatino. Y en los pacientes que utilizaron, que recibieron concomitancia con docetaxel más cetuximab, sí hubo un hazard ratio de 0.69, que pues sí todavía quedaba dentro del intervalo de confianza, por lo que se consideró estadísticamente significativo. Sin embargo, sí habían varias críticas al estudio, especialmente porque había muchas reducciones de dosis de cisplatino en el grupo que se comparó con docetaxel. Entonces, por eso sí hacen la aclaración de que a pesar de que este es un estudio positivo con respecto al uso de concomitancia con docetaxel y cetuximab, realmente solo debería ser reservado para aquellos pacientes que tienen alguna contraindicación o que por estado funcional no son fit para poder recibir concomitancia con cisplatino. Ya, por ejemplo, si el paciente por alguna razón, ya sea que se considere inoperable o irresecable, no es posible realizar un tipo de tratamiento quirúrgico, pues la opción que tenemos es ofrecerle quimioterapia con radioterapia definitiva. Las bases para esta opción de tratamiento vienen de este estudio, que también es un estudio ya de hace bastante años, que fue publicado en el 2003, en el que compararon pacientes con diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello en 3 brazos. El brazo A únicamente recibieron radioterapia, en el brazo B los pacientes recibieron radioterapia más cisplatino y en el brazo platino con 5FU, con la excepción de que en el C había una interrupción de la radioterapia entre el segundo y el tercer ciclo de tratamiento, es decir, no recibían la radioterapia de lunes a viernes durante las 6 semanas consecutivas, como en los otros 2 brazos. Las principales características en este estudio, como podemos observar, una edad media de 56 años prácticamente en todos los grupos, la mayoría de pacientes eran hombres, no había tantos pacientes de cavidad oral, únicamente el 16%, por lo tanto podemos asumir que el grupo de pacientes con diagnóstico de cáncer de lengua sí era bastante reducido. Aquí sí se incluyó más pacientes con diagnóstico de cáncer a nivel de la orofaringe. Y por lo tanto puede que sí haya un grupo importante de pacientes también que hayan tenido diagnóstico de cáncer a nivel de la base de la lengua. Ya con respecto a los resultados, esta es la supervivencia, en el lado izquierdo es la supervivencia global. Eh, Luego del seguimiento, como podemos observar en el brazo A, que fue el que únicamente recibió radioterapia, fue de 12.6 meses. El brazo B, perdón, que fue el que recibió radioterapia más quimioterapia con cisplatino, fue de 19.1 meses. Y en el brazo C, que recibió quimioterapia con cisplatino y 5FU, pero con la radioterapia dividida en 2 fases, únicamente fue de 13.8 meses. Ya al momento de hacer el análisis respectivo, sí se determinó que sí existía una diferencia estadísticamente significativa a favor del uso de la radioterapia concomitante con cisplatino versus la radioterapia sola, y que el uso de 5FU y cisplatino, pero con la radioterapia dividida, no tenía ningún beneficio sobre dar la radioterapia únicamente sola. Y en el del lado derecho tenemos las tasas de supervivencia libre de enfermedad al momento del análisis final del estudio, que como podemos observar también fue favorable y positivo hasta un 51% en los pacientes que recibieron radioterapia más quimioterapia. Ahora, con respecto a determinar cuál es la mejor dosis, si deberíamos de administrarlo el cisplatino semanal versus trisemanal en los pacientes. Recientemente, de hecho el año pasado se publicó este estudio, el GERTA-COG 1008, que fue un estudio realmente que era de no inferioridad, pero es un estudio fase 2-3, cuyo objetivo principal era determinar si el cisplatino semanal era inferior al cisplatino cada 3 semanas. Estas son las características demográficas de los pacientes. Como podemos observar, sí había una gran presencia de pacientes con diagnóstico de subsitio a nivel de la cavidad oral, prácticamente un 46% en los 2 grupos, por lo que podemos asumir que sí había un grupo bastante alto de pacientes con diagnóstico de cáncer de lengua, y pues la mayoría de los pacientes eran en etapas clínicas avanzadas, 3, 4A y 4B, y un 88% en ambos grupos tenía diagnóstico de una etapa clínica 4A. Con respecto a los resultados, perdón, como es un estudio de no inferioridad,
ellos determinaron que si el intervalo de confianza no sobrepasaba 1.32 en el límite superior, se consideraba como un estudio positivo. Entonces, como podemos observar respecto a la supervivencia global, el intervalo de confianza llegó hasta 1.27, casi muy cerca del límite. Sin embargo, debido a esto, se consideró un estudio positivo y se concluye que con respecto a la supervivencia global, el cisplatino semanal no es inferior al cisplatino trisemanal y que por lo tanto ambas opciones pueden ser utilizadas en estos grupos de pacientes. Ahora, con respecto a la supervivencia libre de recurrencia, sí se determinó que hay una diferencia que no fue estadísticamente significativa, pero sí hace la tendencia de mejores resultados en los pacientes que recibieron el cisplatino trisemanal. Entonces, realmente la conclusión de este estudio es que a pesar de que el cisplatino semanal no es inferior en términos de supervivencia global al cisplatino trisemanal, si nuestra intención es dar tratamiento definitivo y evitar la tasa de recurrencias, pues puede que los pacientes, si son fit, sí pueden beneficiarse más de administrar el cisplatino trisemanal debido a que este esquema sí está asociado a una mayor tasa de eventos adversos comparado si lo administramos de forma semanal. Eh, con respecto también, continuando también con la línea de quimio-radioterapia definitiva, también menciona las guías de igual forma que puede que nos topemos siempre con un grupo de pacientes que tal vez no sea apto para recibir tratamiento con cisplatino y pues la opción que se sugiere es que podemos también utilizar la concomitancia con cetuximab, esto basado en este estudio que fue publicado en el 2010 en pacientes con diagnóstico localmente avanzado de cáncer de cabeza y cuello, solo que en este estudio específicamente de hecho, no había ningún paciente con diagnóstico de cáncer de cavidad oral, únicamente habían pacientes con cáncer de orofaringe, nasofaringe y laringe. Sin embargo, pues extrapolando los resultados, sí es un estudio realmente positivo. A 5 años, los pacientes que recibieron concomitancia con cetuximab, una supervivencia global con una media de 49 meses versus 29.3 meses en el grupo de pacientes que únicamente recibió la radioterapia. Con respecto a la quimioterapia de inducción, que sabemos que es un tema bastante controversial en el cáncer de cabeza y cuello, específicamente con lengua, encontré este estudio que sí me pareció bastante interesante porque prácticamente nos dice que no funciona en los pacientes con diagnóstico de cáncer de cuello. Ese fue un estudio fase 3 en los que les estaban, randomizaron a los pacientes a recibir 2 ciclos de inducción con TPF, luego la cirugía y luego darles radioterapia adyuvante versus cirugía más radioterapia. Es importante mencionar que en este estudio, durante la radioterapia, a ninguno de los grupos se les dio quimioterapia concomitante. Como podemos observar, siempre la mayoría de pacientes es hombre, la mayoría de pacientes sí tenía menos de 60 años, entonces podemos considerar pues, que sí eran fit para recibir el TPF y prácticamente un 44%, un 46% en el grupo control y 41% en el grupo experimental eran pacientes que tenían diagnóstico de cáncer a nivel de la lengua. Y pues la mayoría de pacientes eran etapas clínicas 3 y 4A, siendo en su mayoría un 65% etapa clínica 3. Y con respecto a los resultados, como podemos observar, eh, fue un estudio negativo, realmente no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la supervivencia global ni a la supervivencia libre de progresión en ninguno de los dos abordajes. Por lo tanto, a pesar de que está descrito en las guías, sí hacen la aclaración de que la quimioterapia de inducción se tiene que revisar porque no tiene los mismos resultados en todos los subsitios, pero al menos para pacientes con cáncer de lengua, yo creo que con los resultados de este estudio, pues prácticamente no es una opción para este grupo de pacientes. Y luego, para ir avanzando, ahora con respecto a la etapa clínica 4 o los pacientes con enfermedad recurrente, realmente la primera línea, de acuerdo a las guías, pues es el uso de pembrolizumab, ya sea en combinación con o sin quimioterapia, ¿verdad? Esto basado en este estudio, que fue un estudio fase 3, el Keynote 048, que le autorizó a los pacientes a recibir pembrolizumab solo, pembrolizumab más quimioterapia, que era platino más 5-FU, versus el cetuximab con el mismo esquema de quimioterapia. Y luego se hizo una enmienda en el protocolo que permitió también a comparar a los pacientes que únicamente recibían... no, perdón. Entonces, esos eran los tres grupos, los tres vasos que teníamos en este estudio. Como podemos observar, de igual forma, siempre la mayoría de pacientes hombres, más del 83%, más del 80% en cada uno de los grupos, la mayoría con un adecuado estado funcional. La mayoría de los pacientes sí tenía una expresión de PDL1 al menos de 1
¿verdad? Uno o más en el 85% de los pacientes. Y la mayoría de pacientes, hasta un 72%, eran diagnosticados con enfermedad metastásica de nuevo. Esos son los resultados con respecto a la supervivencia global en esta primera gráfica, que es la que se encuentra dentro del recuadro rosado. Está comparando a los pacientes que recibieron únicamente pembrolizumab versus los pacientes con cetuximab más quimioterapia. Esto es en el grupo de pacientes que tenían un score de PDL1 de 20 o más, y como podemos observar, en este grupo de pacientes, pues sí fue estadísticamente significativo, 14.9 meses versus 10.7 meses con un hazard ratio de 0.61. Por lo que de aquí sale la recomendación de que en el grupo de pacientes con un PDL1 de 20 o más, sí podemos utilizar pembrolizumab en combinación o sin combinación con quimioterapia. En la segunda gráfica, este es en el grupo de pacientes que tienen un PDL1 de arriba de 1 o más. Como podemos observar, sí sigue habiendo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, sí se disminuye el beneficio de una media de 12.3 meses en el grupo de pacientes que recibió pembrolizumab versus 10.3 meses en el grupo de pacientes con cetuximab más quimioterapia. Y las dos gráficas de abajo representan la supervivencia global en la intention to treat population, independientemente del PDL1, como podemos observar en cuando se hace ya el análisis de toda la población, realmente no hay beneficio, tanto en el primer análisis, que es el panel C, ni en el análisis final, que es el panel D, en este grupo de pacientes. Luego, como segunda línea para recurrencia de cáncer de lengua, o inclusive también se menciona que puede ser utilizado como primera línea si es la opción que está disponible, es basado en este estudio que utilizó nivolumab para pacientes con diagnóstico de carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello recurrente. En este estudio, hasta un 50% de los pacientes tenía diagnóstico de cáncer de cavidad oral. Como podemos ver, este sí fue un estudio también positivo, con una media de supervivencia global de 7.5 meses en los pacientes que en el grupo de nivolumab versus 5.1 meses en los pacientes que recibieron terapia estándar, que era ya sea cisplatino o taxelo metrotexato, según la elección del investigador, y pues con un intervalo de confianza pues, que sí fue estadísticamente significativo. Y con respecto a la supervivencia libre de progresión, este no tuvo una significancia estadística, únicamente 2 meses para los pacientes que recibieron nivolumab y 2.3 meses para los pacientes que recibieron terapia estándar, sin diferencia estadísticamente significativa. Entonces, basado en esto, las guías nos hacen la sugerencia de que que se podría considerar nivolumab como una segunda línea. Sin embargo, como podemos observar, pues habría que valorar el beneficio de supervivencia versus el precio del medicamento realmente. El uso de cetuximab también se puede valorar en segunda línea en los pacientes con diagnóstico en etapa clínica 4 recurrente, siempre en combinación con un platino, ya sea cisplatino o carboplatino. Como podemos observar en este estudio, con respecto a la supervivencia global, fue de 10.1 meses en los pacientes que utilizaron cetuximab más quimioterapia versus 7.4 meses en los pacientes que únicamente recibieron quimioterapia, con un hazard ratio de 0.80 y una P estadísticamente significativa. Y con respecto a la supervivencia libre de progresión, también sí fueron resultados a favor del grupo que utilizó quimioterapia en combinación con cetuximab, de 5.6 meses versus 3.3 meses, que de igual forma sigue siendo pues muy poco, ¿verdad? Pero pues este estudio también nos plantea que el cetuximab puede ser una opción para este grupo de pacientes, y extrapolándolo a los pacientes con diagnóstico de cáncer de lengua, solo habría que tomar en cuenta que en este estudio únicamente 30% de los pacientes tenían diagnóstico de cáncer de cavidad oral, por lo que probablemente no habían tantos pacientes con diagnóstico de cáncer de lengua. Y con respecto a las segundas líneas o subsecuente, pues realmente estas son las opciones que nos plantean las guías. Como podemos ver, hay varias combinaciones. Siempre se hace la aclaración que todo va a depender de qué combinaciones se estén disponibles y cuáles son las que se han utilizado previamente. Creo que con lo que nosotros tenemos, pues prácticamente dependiendo también del estado funcional del paciente, podríamos valorar el uso de platino con docetaxel y cetuximab, o únicamente la combinación de platino con cetuximab, o inclusive también el cetuximab como monodroga, ¿verdad? Hasta la progresión o la toxicidad inaceptable en este grupo de pacientes. Y para terminar, solo esto que me pareció muy importante mencionar, que es algo que siempre hemos hablado, ¿verdad? Que realmente todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello, pues deberíamos de tenerlos, deberíamos de ofrecerles una vía de alimentación
alternativa, especialmente, por ejemplo, los pacientes con diagnóstico de cáncer de lengua, ya que la mucositis que pueden llegar a tener o la disfunción que puede llegar a tener después de algún tipo de tratamiento quirúrgico, si puede causar malnutrición en este grupo de pacientes. Las recomendaciones de las guías nos dicen que en los pacientes que han tenido una pérdida de peso de 5%, de 5% más en el último mes o más del 10% en los últimos 6 meses, esa es prácticamente una indicación de colocar una vía de alimentación alternativa, ya sea una sonda nasogástrica o una gastrostomía o yayunostomía, previo al inicio del tratamiento definitivo que se va a ofrecer al paciente. Y que los pacientes que la rechacen desde un inicio, eh, también si el paciente se encuentra deshidratado, con mucha anorexia o con mucho dolor durante el tratamiento, también lo podemos valorar si existe un riesgo de aspiración o el riesgo de que esta sea una vía alternativa permanente. También son indicaciones para colocarle una vía de alimentación alternativa previo al inicio del tratamiento o durante el tratamiento, que no es lo ideal. Y con respecto a la higiene dental, pues sí mencionan que siempre se debe hacer una evaluación odontológica completa previo al inicio del tratamiento y que es seguro realizar las extracciones dentales hasta 2 semanas previo al inicio del tratamiento con la radioterapia. Sí hace recomendaciones de que sí se debe mantener una higiene bucal adecuada durante todo el tratamiento, ¿verdad? A pesar del dolor, y por eso es que es importante y recalcan también el manejo del dolor en este grupo de pacientes y también de la boca seca para evitar complicaciones a largo plazo. Entonces, como conclusiones, realmente, pues el manejo del tratamiento de los pacientes con diagnóstico de cáncer de lengua realmente se tiene que basar en las características del paciente y en la etapa clínica que se encuentra en el momento del diagnóstico. No tenemos tantos estudios únicamente en pacientes con cáncer de lengua, como pudimos ver en algunos que presenté, sí había una población bastante importante de pacientes con diagnóstico de cáncer de lengua. Sin embargo, en otros pues tenemos que ir extrapolando los datos para poder hacer las recomendaciones. Eh, a pesar de que el manejo quirúrgico en etapas clínicas tempranas e inclusive localmente avanzado es la piedra angular del tratamiento, sí tenemos que tomar en cuenta cuál va a ser la extensión del defecto remanente, porque esto puede tener complicaciones a largo plazo, tanto funcionales como psicológicas, inclusive para el paciente. En caso de una enfermedad irresecable e inoperable, pues la quimioterapia con radioterapia definitiva siempre va a ser nuestra opción, a pesar de que no hay supervivencia con el uso del esquema trisemanal versus semanal. Sí tenemos que tomar en cuenta que si la indicación es la quimioradioterapia definitiva, pues puede que debido a que hay una menor tasa de recurrencia local, los pacientes se van a beneficiar más de administrar el esquema trisemanal. Y pues como hemos visto, el pronóstico de los pacientes con etapa clínica 4 es pobre, a pesar de que tenemos varias opciones de tratamiento, ninguna ha logrado realmente mejorar la supervivencia global en este grupo de pacientes. Y solamente. Gracias. Si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios.